Senador, ¿ya tienen un acuerdo sobre cómo van a analizar el tercer informe de gobierno del presidente? Bueno, ayer hubo reunión de la Junta de Coordinación Política donde se hizo un avance. El acuerdo inicial es que comparecerán al Pleno los titulares de las Secretarías de Hacienda, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Educación, y todos los demás a comisiones. A 3 años de esta legislatura, los que la integramos, tenemos la convicción de que es más eficaz la comparecencia en comisiones que la comparecencia en pleno. Entonces, solo 4 van al pleno y todos los demás a comisiones. Y quedamos de que el lunes aportaríamos por cada grupo parlamentario la lista de servidores públicos que irían a comisiones. Primero, uno de los primeros, Virgilio Andrade, ¿sí? También debe estar, vamos a ver si la ley lo permite, el director del CISEN, ¿sí? Yo sí creo que debe estar la Procuradora General de la República, ¿sí? El nuevo encargado del secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los temas que rodean al asunto de seguridad pública. Y de ahí, pues seguramente hay quien les vaya a interesar que comparezca el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Los temas de agricultura con el nuevo titular, economía también, pero así fue el acuerdo que tomamos. Definimos cuáles al pleno y con absoluta libertad quienes vayan a comisiones. O sea, ya es un hecho que al pleno vienen estos 4 secretarios Así de Estado. es. ¿Tienen ya algún calendario tentativo? No, pero tiene que ser todo a más tardar, según lo que platicamos ayer, a la primera quincena de octubre. No podemos llevarla más allá, pues ya no sería glosa. Ya no sería, el primer mes es el fundamental, o sea, todo septiembre y a más tardar el 15 de octubre como límite para que podamos hablar aún de glosa. Partiendo del hecho que ya para esa fecha va a estar muchos temas en curso, como es el paquete económico que llega el 8 de septiembre a diputados, pero que se abre también en Cámara de Senadores el debate sobre los temas relacionados con esta materia. En particular, senador, a su partido, ¿qué inquietudes tendría, por ejemplo, con el secretario de Hacienda, con el de Gobernación, con el de Educación y con la nueva canciller? Bueno, mira, nosotros hemos hecho precisiones ya y ayer también fue un tema de los coordinadores. A ver, queremos conocer de propia voz del secretario de Hacienda la visión que se tiene de cómo salir del estancamiento económico, de manera clara. O sea, nadie puede hablar de que hay una situación económica floreciente, estable. Queremos conocer de su propia voz cada uno de los elementos. Primero, que se reconozca la crisis, que se reconozca como tal. Eso debió haber sido el informe, un reconocimiento de la situación del país en todos los ámbitos. Si me preguntas de la situación económica, que se nos diga cuál es la estrategia rumbo a enfrentar un año que se ha anunciado va a ser más complicado que el 2015, el que sigue. Queremos conocer todas las acciones públicas que tienen como propósito resolver asuntos económicos, o que se diga que no hay posibilidades de hacerlo y que vamos a enfrentar una condición cada vez peor. Y de parte de Gobernación queremos hablar de los temas de gobernación, de gobierno interior, de seguridad pública. Es el responsable. Le faltó al titular del Ejecutivo hablar de manera profunda de lo que ocurrió en México. La primera parte del informe tuvo indicios de autocrítica, pero de manera muy disimulada, para llegar a un mensaje totalmente apartado de la realidad. Entonces, creo que hay 2 titulares de las 2 secretarías más importantes del gabinete que tienen que hablar de manera muy franca, admitir la parte que corresponde
a la gobernabilidad, a la seguridad pública y a la situación económica. Hablo de Osorio Chong y de Luis Videgaray. Aurelio Nuño llegará aquí por primera vez al Senado para que conozcamos su visión que tiene sobre la reforma educativa, sobre la pendiente reforma al modelo educativo, y que se nos diga por qué el tema de la reforma educativa solo se ha circunscrito a determinar si hay clases o no hay clases. Pero no tenemos una realidad diferente a aquella que hubo antes de la reforma, sino hay una realidad todavía más complicada. Entonces, creo que van a ser buenas comparecencias. El Senado es un órgano del poder legislativo maduro y tenemos que obtener de ese diálogo entre poderes el mayor de los provechos. La sociedad está necesitada, reclamante de información, reclamante de escuchar a los servidores públicos información. Y ahora voy a decir algo. Finalmente la situación del país es responsabilidad del Estado, ¿eh? Y el Estado son 3 poderes, y ahí estamos nosotros. Entonces, tenemos que asumir la parte que nos corresponde en relación a la situación del país. El poder legislativo debe de transformarse también, debe de volverse más, debe ser no solamente un órgano generador de productos legislativos, sino asumir las funciones de control político entre los poderes. ¿Por qué dice que es más eficaz, eficiente que traigan a los funcionarios a comisión? Fíjate que es una convicción que se tiene entre los senadores después de haber sido 3 años. ¿Sí? El pleno es más de pose, más de un trato protocolario, no es un diálogo directo. Las comisiones resuelven las comparecencias con un diálogo más cercano entre legisladores y compareciente. Cuando comparecen ante comisiones, el servidor público lo hace bajo protesta de ley, la misma que realiza, que comparto con tu gesto que no sirve de mucho, ¿sí?, ante pleno y ante comisiones. Así es que hay esa idea, no de protegerlos, porque también una comparecencia en comisiones se vuelve tan mediática como la comparecencia en el pleno, tan mediática. No es para protegerlos, porque antes se creía, no, que no comparezca a pleno, que parezca a comisiones como una forma de cuidarlos. No, yo creo que no. Puede ser tan atractiva la comparecencia en comisiones como la de pleno, y puede ser con mucho más libertad la participación de los legisladores que interrogan en comisiones que en pleno. O sea, hay una visión una visión así entre los grupos parlamentarios. ¿Cuándo confirman lista final y fecha? Ya está, la otra semana. La Junta de Coordinación Política hará los enlaces con los que acordemos el día martes. Quiénes vendrán a pleno, ya está determinado quiénes vendrán a comisiones y en qué fechas. Oiga, senador, yo le quiero preguntar algo. Cuando el presidente en este informe en Palacio Nacional alerta que el populismo y la demagogia son soluciones que no resuelven los problemas del país, de alguna forma está abriendo la competencia al 2018 y es una forma de minimizar la fuerza que trae López Obrador en estos momentos. No, yo creo que primero es un error estratégico, es un error político estratégico, el que el titular del Ejecutivo sitúe a un adversario. Esa opinión la he dado en varias ocasiones, ya la he leído inclusive con columnistas muy importantes. Yo lo he dicho desde hace semanas, desde cuando el presidente en el acto priista hizo esa primera referencia. Un presidente no puede ubicar a un adversario, porque habla de populismo y habla de demagogia, pero su nombre es Andrés Manuel. Entonces, en lugar de debilitar esa posición, de provocarle una sensación o llevarlo a que la opinión pública lo rechace, por el contrario, lo fortalece.
Morena lo celebró inmediatamente después de que ocurrió eso. Entonces, para mí es un error de política que el presidente de la República sitúe a un adversario. El populismo es, sin duda, una deformación en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la política. El populismo es simulación. El populismo es una especie de comportamiento mentiroso. Solamente hablar de soluciones que nunca podrían ser realidad. Pero también hay populismo institucional. El que se lleva a cabo desde el ejercicio del gobierno para poner en marcha programas que no van a resolver los problemas de fondo, sino que tienen una orientación electoral. El tema del combate al hambre, ¿verdad? La política social, desafortunadamente, siempre ha tenido tendencias populistas. Malo el populismo institucional, es decir, el que se ejerce desde el gobierno. Rechazable, sin duda, el populismo político. No es solución. Hay una realidad que enfrentar. La realidad, la situación económica, tiene hoy causas más allá de las nacionales, causas exteriores, causas de la mundialización de la economía. ¿Están al alcance de nosotros o del gobierno resolverlas? No están al alcance. Los precios de la mezcla petrolera, ¿los podemos resolver nosotros? ¿Sí? El tema del fortalecimiento de la economía en Estados Unidos, del debilitamiento de la economía en China, de la situación euro, todo eso que es una mundialización de las economías, estamos afectados por eso. Entonces hay que también decirlo. Por eso no hay que ser populistas, hay que reconocer, si se está haciendo un esfuerzo institucional, que se nos diga cuál es el esfuerzo institucional. Por eso queremos hablar con los titulares para conocer lo que no se dijo en el informe, porque es la forma de abordar efectivamente las acciones públicas, primero el reconocimiento de la realidad y las acciones públicas para su solución. Senador, entonces el presidente Peña está cometiendo el mismo error que cometió Fox en su momento cuando inició este proceso de desafuero contra López Obrador. No son las mismas condiciones, pero sin duda está tomando una acción desde el poder que no es democrática, por cierto, porque los poderes instituidos no pueden instalarse como adversarios de una fuerza política, por más populista y demagógica que sea. ¿Sí? No es sano para la democracia mexicana. Y yo veo ahí un error de estrategia de parte del presidente Peña, que debe de tener en este momento toda la solidez personal para poder llevar a cabo un gobierno democrático en los siguientes 3 años, no pensando en el destino electoral de su partido. Debe dedicarse a gobernar, sí. Un hombre, cuando es presidente, ya no puede pensar en otro cargo, solamente en trascender. Y un presidente, quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, debe pensar en eso, en trascender. Si el presidente Peña no asume esa posición, no va a trascender. No va a trascender. Yo diría que el presidente Peña hace esfuerzos institucionales. Yo sí creo que en la política se hacen esfuerzos institucionales. Hay muchas acciones que se deforman del momento en que se deciden a cuando llegan a la gente, a la sociedad. Corrupción, incumplimiento de la ley, se deforman. Por eso el presidente Peña, desde mi opinión, no debe de equivocarse metiéndose a la contienda electoral. Él no debe de meterse a la contienda electoral. Él debe de asegurar la estabilidad política del país, mejorar las condiciones económicas, las condiciones que rodean al ámbito social, familiar, personal de las y los mexicanos,
y con eso trasciende. No ubicar a un adversario, como en su momento lo hizo Vicente Fox, al nivel de meterse a determinar el resultado electoral, haciendo a Felipe Calderón presidente de la República, ¿sí?, desde el apoyo del Estado, del gobierno de la República. Oiga, senador, en la cuestión del presupuesto, ¿qué es lo que debería de hacer el presidente cuando anuncia que hay que apretarse el cinturón ahora al gobierno? ¿Qué medidas él debería de anunciar para que verdaderamente sea una señal de que sí lo van a hacer y veamos que hay un rumbo en esto? Mira, y lo otro, sobre Agustín Basabe, ¿sería la transformación que requiere el PRD? Yo pensé que se te iba a olvidar lo del partido. Bueno, yo te diré que en estos 3 años el costo del gobierno subió más de 400,000 millones de pesos. La recaudación provocada por la reforma hacendaria y fiscal de 2013 generó un poco más de 200,000, pero el costo del gobierno fue a más de 400,000. El presupuesto base cero es el mínimo con el cual puede funcionar el gobierno, el mínimo. Esa es la base cero. Va a haber base cero inclusive en el legislativo, Así es. ¿Cuál es su base cero? No tengo la proyección porque ya no soy presidente, pero el envío de solicitud de presupuesto se sabe de antemano que no va a ser el autorizado. No se lo recorte. Claro. O sea, el presupuesto base cero es el costo mínimo con el que funciona un área del gobierno o una de las áreas de alguno de los 3 poderes, para que nos los expliquemos claramente, con inversión estratégica en ciertas áreas, como las que mencionó el presidente, ¿no? Las zonas económicas especiales y incentivos. Tendrá que haber el análisis de las cosas que no funcionaron en la reforma fiscal y energética, el tema de la deducibilidad en la inversión, deducibilidad en el consumo. Tendremos que buscar, analizar otra vez los repecos, o sea, cosas que verdaderamente puedan generar un estímulo a la economía mexicana. Oiga, senador, ¿usted cómo ve la intención de 3 senadores que pertenecen a su bancada de formar la fracción de Morena? Lo respeto. He hablado con ellos. Ellos ya presentaron un documento sobre una consulta, ¿sí? La mesa directiva tendrá que responderles si procede o no procede formar un grupo parlamentario en este momento, en los términos que ya no quiero opinar si procede o no, solamente voy a esperar a que la mesa directiva diga. Mi opinión es que no, sí, pero yo respeto, se mantienen en mi grupo. ¿Pero no lo ve como una deslealtad al grupo? No, lo hemos hablado. Pues las deslealtades, hasta bien habladitas, hasta no duelen tanto. Muchas gracias. Oye, y lo de Agustín Basabe, no, mira, la transformación es la transformación del modelo partidario, la transformación del programa, la transformación de la línea política, ¿sí? Lo del relevo en la dirección es importante, pero Agustín Basabe o cualquier otro que fuera el presidente nacional o la presidenta nacional, sin la transformación del modelo no va a tener efecto alguno. ¿Pero usted va a votar por él? No, yo a lo mejor ni voy. ¿Al consejo? Cuando se decide eso, a lo mejor ni voy. ¿Sí? Vamos a ver, no sé, pero yo aceptaré la decisión de la mayoría. Yo esto lo digo de manera muy clara. O sea, yo no soy obstruccionista en ningún lado. Reconozco la realidad y asumo cómo se resuelvan las cosas. Yo lo que advierto es que el relevo en la dirección sin transformación no sirve de nada. Bueno, le invierto la pregunta. En el escenario de que el partido se transforma, tiene otra perspectiva, sí, se acerca a la gente, ¿es Agustín Basabe el personaje idóneo para conducir las riendas? En el momento en que se transformara el partido, en el momento en que hubiera un modelo partidario en el que las definiciones no estuvieran a cargo de las corrientes internas, en el momento en que los órganos internos se constituyeran por al menos con el 50% de ciudadanos,
En el momento en que por lo menos el 50% de las candidaturas fueran absolutamente ciudadanas, en el momento en que el Consejo Nacional no se integrara por cuotas, sino a través de otros procedimientos, ¿sí? En el momento en que tuviéramos un programa comprensible por la sociedad, comprensible. En otro tiempo, el programa de la izquierda, del PRD, era un programa que inclusive se veía de propuestas imposibles. Pero esas propuestas imposibles eran la añoranza de la gente. Ahí se ataba la esperanza de la gente. Ahí es donde estábamos nosotros situados frente a la sociedad, como partidos progresistas. Ahí estábamos, ¿sí? Esa agenda de imposibles se fue cumpliendo. Se fue desarrollando a medida de los años y se fue volviendo realidad. Hoy hay que formar una nueva agenda comprensible y, si es necesario, de imposibles. En el momento que tengamos una línea política perfectamente clara y no de confundir las alianzas del PAN con el PAN como necesarias, porque ¿cómo podemos pensar en el fortalecimiento de la izquierda aliados con la derecha? ¿Sí? En ese momento cualquiera puede ser presidente, cualquiera, ¿sí? Agustín Basabe es un hombre honesto, es un intelectual, ¿sí? Es un intelectual, es un hombre progresista, centroizquierdista. Pero igual sí, me explico, o sí, me explico, pero siempre su pensamiento ha sido de centro izquierda. Era cuando el PRI tenía también una posición del nacionalismo revolucionario que era centro izquierda. Hay que recordar que el PRIismo tuvo ese perfil. No, y en este caso Cárdenas fue del PRI. Pues sí. Andrés sí. estuvo en el PRI. Pero déjame terminar la idea. Y entonces, claro que sí, pero solamente transformada. Yo veo a Basabe con respeto, pero si él, a sabiendas de que no hay una transformación, solo quiere llegar a la dirección del PRD y no se deslinda de las corrientes, pues le está haciendo juego a las corrientes. ¿Sí? Le está haciendo el juego a las corrientes. Pero ¿cómo hacer ese deslinde cuando...? Mira, el acuerdo de las corrientes es que sea él. Ya que lo diga. Es una actitud de honestidad. Que lo diga. Se sentaron conmigo Juan, Pedro, Enrique, y me aseguraron que ya yo soy el presidente. No que estén jugando, pues, al relevo y a la construcción de acuerdos. No es así. Ya hay un acuerdo de las corrientes para que sea Basabe. Lo sé, se me ha dicho. Bueno, entonces, yo quiero a un Basabe así, absolutamente transparente como es. Es mi amigo, ¿eh? Yo lo invité a ser colaborador del IBD cuando yo llegué acá y él tenía ya un compromiso en la Ibero. O sea, ese es el nivel de relación que tenemos. ¿Sí? O sea, es alguien cercano a mí. Bueno, no me siento cercano a mí. Es una gente con la que hablo. Me respeta y lo respeto. Nos apreciamos. Pero claro que ahorita es un escenario. Ya entró en una complicación de dimes y diretes con Ruiz Peter. Bueno, ¿quién puede pensar más que alguien que no conoce al partido que la búsqueda por la presidencia nacional es un lecho de rosas? La presidencia nacional del PRD pues es un lecho de espinas, no de rosas. ¿Sí? Mejor te decía que ayer decía moderación. Que quiere modificar los estatutos para que no sean los 2 años mínimo de un militante para que ocupe ese... Por eso es la reforma Basabe, pues. Es la reforma Basabe para limpiar los candados y pueda hacer él. Pues hay que decirlo como es, pues, si no estamos empezando a crear un escenario de lo difuso, de lo... Bueno, y ya nada más por mi parte, ¿se acuerda con ellos su dirigencia cómo van a desaparecer las corrientes? No, por eso vamos al Congreso. Yo voy a presentar una propuesta la semana que viene de reforma estatutaria del PRD sin corrientes. Yo la voy a presentar, la vamos a presentar varios senadores y de programa, porque no solamente es decirlo, es ponerlo en el papel. ¿Pero se puede cuando son las corrientes lo que dieron origen al PRD? No, bueno, las corrientes no dieron origen al PRD. El origen del PRD está en un momento político, democrático, de ciudadano que se constituyó. Las corrientes se formaron, fíjate, como para representar el origen plural del PRD y para hacer un contrapeso a los caudillos. El problema es que los que formaron al PRD, los que eran su respaldo ante la sociedad moral, ético, ya se fueron.
Por eso les digo, alianzas con Andrés Manuel. No, por favor, no sigamos diciendo eso. Eso es imposible. Eso es imposible. Por un asunto de sectarismo del propio Andrés Manuel López Obrador. Transformemos al partido para aliarnos con la sociedad. Ese término hay que definirlo. Aliarse con la sociedad no es firmar un documento en donde una señora que se llame sociedad firme. No existe. Es que nos vea bien la sociedad, que nos vea bien la gente. Que vengan a buscar candidaturas en el partido. Que se asuman con el interés de estar en el partido, como era antes. Esa es la alianza con la sociedad, no otra, ¿eh? No o sea, hablamos de términos tan así que no entiende nadie. Alianza, ¿qué significa? Que te ve bien la gente. ¿Y se podrá con la mancha que tiene el PRD de Iguala? Por eso, el Pacto por México. Por eso, el Pacto por México no es una mancha. El Pacto por México fue un acuerdo de hacer reformas políticas, pero lo que se manejó con equivocación fue el formato. El formato en el cual hasta 2 veces por semana de manera pública se reunía el presidente con las direcciones políticas. Yo siempre he dicho que, lo decía yo, se los decía a ustedes, una sola reunión hubiera sido, la del 2 de diciembre, ¿sí? Y después ninguna más, ninguna reunión en la que se viera así. El desgaste fue a las direcciones políticas, sí fue. Los resultados del pacto apenas se van a ver, apenas tendrá que verse. Gracias, senador, ya se lo van a llevar. ¿A quién? A usted. Sí. ¿A dónde? Por ahí no tienen citas. No. ¿No? Senador, muchas gracias. Gracias, senador. Muy amable.